Busquemos por favor Juan capítulo 14. Alabamos el nombre del Señor por contestar nuestras oraciones. Él es soberano, en su bondad Él decide hacerlo, de acuerdo a nuestras peticiones. Juan capítulo 14, vamos a iniciar en el versículo 12. Esta es la segunda parte. Trataré de terminar el mensaje que comenzamos hace un par de semanas. Se llama Poder para nuestra misión y esperanza. Leemos así la palabra de Dios, versículo 12. El Señor Jesús está hablando aquí a los 11 discípulos. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos los guardas, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y le vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Ellos estaban todavía en el aposento alto, en esa última cena que estaban participando juntos, esa última Pascua. Y después de estas palabras, el Señor entonces les dice que se bajaran del aposento y que fueran entonces al jardín donde Él sería arrestado un poco más tarde. Mis hermanos, le voy a dar una noticia. Tú y yo solo tenemos una vida. No tenemos más. Eso no debería ser noticia, pero a veces nosotros vivimos como si fuéramos a vivir eternamente para siempre en este mundo, o como si nosotros tuviéramos 9 vidas como los gatos. Son 7. Bueno, yo les regalé 2 más. Pero la verdad es que nosotros tenemos solamente una vida. Y esa vida es la que tú estás viviendo ahora mismo. La que tú y yo estamos viviendo ahora mismo. Hebreos capítulo 9,
versículo 27. Dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. ¿Quiénes se van a presentar ante el juicio? Todos y cada uno. Unos se van a presentar ante el tribunal de Cristo y otros se van a presentar ante el gran trono blanco. El tribunal de Cristo es para los creyentes y no es para decidir si irán al cielo, al infierno o al infierno. No, es para la evaluación de nuestra vida como creyentes en este mundo. Esta vida que tú y yo estamos viviendo ahora como hijos de Dios, ahora mismo, hasta que el Señor venga a buscarnos o hasta que el Señor nos lleve, esta vida va a ser evaluada para nosotros en el tribunal de Cristo. El gran trono blanco será al final del milenio y será para todos los que decidieron en esta vida no aceptar al Señor Jesús como su Señor, como su Salvador. Ellos, su destino es el infierno y el Señor les va a demostrar claramente que se lo merecen. Por lo tanto, es en esta vida que si tú todavía no te has convertido a Cristo Jesús, si Cristo Jesús no es tu amo, no es tu Señor, no es el Salvador de tu alma, esta es la oportunidad que Dios te da para que tú le entregues tu vida y para que lo invites a ser tu Señor y tu Salvador. Ahora, que no se malentienda, el Señor Jesús es Señor. Lo recibas en tu vida o no. Él es Señor. El Señor Jesús es Salvador. Lo aceptes a Él o no. Él es el Salvador. Ahora, Él se ha dispuesto, Él ha dispuesto salvación en Él para ti. Si solamente en humildad tú te arrepientes de tus pecados y le pides perdón. Ahora, para todos los que ya son convertidos a Cristo, esta es nuestra vida. Y el Señor Jesús aquí le está diciendo a los discípulos, yo me voy. Hasta este momento yo he estado haciendo mi obra. ¿A qué vino el Señor Jesús? El Señor Jesús vino a salvar lo que estaba perdido, vino a salvar a los pecadores. El Señor Jesús vino a entregar su vida por ti y por mí. Él vino para darnos vida eterna. Esa es su obra. Los milagros que Él hizo fueron solamente, en primer lugar, para autentificar su mensaje y en segundo lugar, para hacer el bien. Pero principalmente para respaldar su mensaje. Y Él, mientras estuvo aquí, Él hizo su obra para los discípulos. Él tenía a sus 12 discípulos con Él para que lo vieran, para que aprendieran de Él, fueron discipulados con Él durante 3 años y algo más, para que aprendieran. Ahora el Señor le está diciendo, mi obra va a seguir, mi misión va a seguir, pero ahora yo voy a hacer esta obra a través de ustedes. Yo la hice para ustedes hasta este momento, pero de ahora en adelante yo la voy a hacer a través de ustedes. Y el Señor los está preparando para ese momento, porque después que Él muriera y resucitara y ascendiera al Padre, enviaría al Espíritu para estar con ellos y en ellos, para que Cristo haga la obra a través de ellos. Un día el Señor Jesucristo hará su obra con sus discípulos. Entonces primero fue para sus discípulos, ahora lo está haciendo a través de sus discípulos y un día en el milenio el Señor la hará con su pueblo. Porque dice la Escritura que Él un día vendrá con sus santos.
para establecer su reino en la tierra y nosotros reinaremos con Él. O sea, Él hará su obra con nosotros. Amén. Entonces, nosotros en esta vida que tenemos, ¿qué cosas son de valor? ¿Qué cosas son de valor para el Señor Jesucristo? Muéstrale tu celular, el celular el último grito de la moda, el último modelo, hasta del Alcatel si tú quieres. ¿Qué valor tiene eso? Enséñale lo hábil que tú eres en tal o cual juego de internet. Enséñale, muéstrale tu cuenta bancaria. Muéstrale tu pasaporte para que vea tu récord de viajes. Muéstrale tu currículum, muéstrale lo diestro que eres en la música, en los negocios, en los deportes. Muéstrale tus vastos conocimientos de un sinnúmero de temas. Enséñale la cantidad de seguidores que tú tienes en Facebook, en Instagram y no sé cuál otro que usan hoy en día. Muéstrale lo ocupado que tú estás a través del día. Más que nada, deja que tu corazón esté abierto delante de Él y ¿qué verá Él? Son estas cosas realmente de valor para el Señor Jesús. Tienen valor eterno. Son cosas que nos ocupan a nosotros. Y estamos afanados con ellas y las hemos puesto prácticamente número uno en nuestras vidas. El celular, nosotros deberíamos hacer, ¿cómo se llama? Ayuno de celulares. Hay personas que se morirían, se dejan el celular de un lado, aunque sea por una mañana. ¿Qué tan impresionado está el Señor Jesús con tu vida, con mi vida? El Señor nos está hablando desde hace un año para acá, año y algo, que necesitamos vivir en su misión y convertir su misión en nuestra misión. Y como estamos aprendiendo ahora, el Señor Jesús sigue haciendo su obra y la va a hacer a través de nosotros. La pregunta es si estamos dejando que el Señor nos use. Nosotros tenemos solamente esta vida. Tanto el inconverso como el creyente tienen una sola vida. Tendemos a llenarla de actividades de poco o ningún valor eterno. Pero el Señor Jesús tiene un propósito para este mundo. Y Él va a llevar a cabo ese propósito. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo el Señor a sus discípulos? Ya Judas Iscariote se había ido a traicionarlo. Ahora está preparando a sus discípulos y sigue trabajando con Él. Y nosotros vimos la semana pasada que el poder para llevar a cabo esta misión, este poder y estas palabras del Señor Jesús, donde Él dice, versículo 12, que las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores porque yo voy al Padre. Automáticamente nosotros pensamos que está hablando de sus milagros. Y la vez pasada nosotros vimos claramente que no tienen que ver con sus milagros, porque en ningún momento de la historia de la iglesia los discípulos, los creyentes han podido hacer milagros como el Señor lo hizo. Y nosotros vimos, por ejemplo, el primer milagro registrado, que es el de convertir el agua en vino. Es un milagro de la creación. Ahí no había uvas y de repente uvas. Y además de eso, exprimidas. El trabajo completo. Y licuadas y hasta, ¿cómo se llama? Eso mismo. Nosotros vemos otro milagro, el milagro, por ejemplo, de la multiplicación de los peces y de los panes.
Si usted se da cuenta, ellos recogieron al final, en cada uno de los dos casos, uno para 5,000 hombres más mujeres y niños, otro para 4,000 hombres más mujeres y niños. Dos de esos milagros, probablemente con un mes de separación entre el uno y el otro. Si nosotros vemos, son aproximadamente 15,000 personas, 10,000 personas. Y solamente habían 4 peces, 2 panes. Y ellos recogieron canastas enteras. ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron? El Señor, con su poder creador, Él creó frente a los ojos de los discípulos y de todos los que estaban ahí, fue creando pescado tras pescado, pan tras pan, y los limpió y le quitó las escamas y los limpió y los frió y lo puso ahí en las canastas. Milagro tras milagro, 20,000 milagros de creación hizo el Señor Jesús en unos momentos. Eso ningún discípulo, en ningún momento de la iglesia hemos visto que la iglesia ha podido hacer ese tipo de milagros. Ahora, ¿de qué se trata entonces si no tiene que ver de esos milagros? Los discípulos además ya habían hecho milagros. En 2 ocasiones el Señor los envió a hacer milagros y les dijo que podían sacar demonios, que podían resucitar muertos, que podían sacar los demonios y sanar las enfermedades. Y ellos en 2 ocasiones, incluyendo el mismo Judas, salieron a predicar el evangelio y a hacer esos milagros. O sea que no, lo máximo que pudo suceder fue que Pedro en algún momento pasaba por su sombra por los enfermos y los enfermos se sanaban. ¿Está bien? Yo no puedo hacerlo, es seguro. Pablo, algunas de sus vestimentas la pasaba entre uno al otro, la llevaban a los enfermos y los enfermos se sanaban. Sí, eso es grande. Cualquier milagro, por más pequeño que sea, es grande. Isidro, él fue sanado. Sí, es verdad que los médicos lo intervinieron, pero ustedes saben que los médicos no querían operarlo. Incluso dijeron, tú tienes que traer 600,000 pesos adelante, por si acaso, ¿ok? Para que estén garantizados. No querían operarlo y se estaban tratando, ¿verdad? De que hazlo tú prácticamente. Las posibilidades de que el hermano Isidro sobreviviera eran mínimas, pero el Señor hizo su milagro. Y así debemos estar orando por Honoris. Y ahora pregunto, ¿y el caso de mi hermana Mariel, Judy Mariel? Por más que intentos que ellos hicieron, por más médicos que visitaron, la hermana Judy Mariel no salió embarazada. Por más tratamientos, evaluaciones, todo bien, pero no salió embarazada. Pero ustedes oraron y Dios respondió. Ese es nuestro Dios. Entonces, tengamos cuidado con la confusión que puede traer este versículo. Esto tiene que ver con la predicación del evangelio. Una pregunta, ¿algún momento hizo el Señor Jesucristo claro que Él pudo haberlo hecho, pero no lo hizo? Que con un solo sermón 3,000 personas se convirtieran a Él. Pedro lo hizo cuando llegó el Espíritu Santo. ¿Fue así o no fue así? El Señor Jesucristo, cuando resucitó, lo máximo que encontramos registrado en la Escritura es que habían 500 personas que creyeron en Él. Pero por el poder del Espíritu Santo, Pedro predica un sermón que cuando lo leemos dura menos de 2 minutos y 3,000 personas se convirtieron. Al día siguiente, Pedro predica otro sermón y 5,000 personas más se convirtieron a Cristo. El Señor Jesús nunca hizo eso.
Y es verdad que nosotros no tenemos poder para sanar nosotros mismos, ni para levantar muertos, pero mucho menos de salvar las almas, de perdonar pecados, de transformar el carácter. Y a eso se refería el Señor. Pero ¿cuál es la causa? Nosotros estamos hablando pues el poder para nuestra misión y esperanza. Vimos la confusión del poder, pero ¿cuál es la causa? ¿Por qué nosotros podemos tener ese poder? El Señor Jesús dice, porque yo voy al Padre. En el versículo 12, porque yo voy al Padre, ustedes tendrán este poder que viene a través del Espíritu Santo. El Señor dice, promete no abandonarlos. Fíjense, versículo 18, no os dejaré huérfanos a vosotros. ¿Cuáles son las características del huérfano? El huérfano está desamparado, le falta lo más elemental para vivir y para sobrevivir. No puede proveerse adecuadamente de provisiones, está desprotegido, no tiene dirección, no recibe el amor y el afecto de sus padres. El huérfano está desamparado. Y el Señor Jesús le dice, yo no os dejaré huérfanos. Qué tremenda promesa. Cristo promete responder nuestras oraciones. Promete estar con nosotros, promete responder nuestras oraciones. Versículo 13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, lo haré. Esta promesa es sumamente amplia. Pero la pregunta ¿es amplia con relación a qué? Nosotros leemos estos dos versículos que el Señor dice, pide todo lo que tú quieras que yo te lo voy a dar. Es así que nosotros lo interpretamos. Sacamos los versículos del contexto y entonces decimos, no, el Señor dice que pidamos y Él da. Sí, el Señor promete contestar nuestras oraciones, pero esta promesa no es con esa amplitud, tiene su contexto. La amplitud de la promesa tiene que ver con su propósito, con su plan, con su obra, que es lo que Él está diciendo a los discípulos. Él está diciendo, miren, yo hasta ahora he hecho mi obra aquí para ustedes, pero ahora le está diciendo, ahora yo me voy, pero voy a enviar al Espíritu y voy a hacer mi obra a través de ustedes. Por lo tanto, pidan lo que ustedes quieran, yo lo haré. Es el contexto de su propósito, de su obra. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros queremos hacer algo con estas paredes negras que están aquí al lado. Entonces contactamos a una persona para que venga y haga un diseño y nos presente algo para nosotros. Hace su diseño, nos habla de los materiales, nos ponemos de acuerdo, ok. Y ahora nosotros le decimos, dime lo que tú necesitas y te lo doy. ¿Me entienden? Ya hay un plan hecho. Ahora, ¿qué tú necesitas? Bueno, mira, nosotros como vamos a poner unas luces ahí, necesito un electricista que venga a trabajar. Hecho. ¿Qué más tú necesitas? Bueno, necesitamos comprar cables de tal calibre, de no sé cuánto. Hecho. ¿Qué más? Necesitamos luces LED. Hecho. ¿Qué más? No, necesitamos un montacargas. ¿Un montacargas? ¿Para qué? No, porque hay que subir allá arriba. Espérate, un montacargas no. Nosotros te vamos a suplir unos andamios. Y tampoco ahora, sino cuando los vayas a necesitar de verdad. ¿Okay? ¿Qué más tú necesitas? Bueno, yo quiero una cubeta de pintura rosada. ¿De pintura rosada? Sí. No, eso no. Eso no va con el plan. O sea que olvídate de la pintura rosada. Ustedes entienden cómo es, están viendo cómo es. O sea, dentro del plan la pintura rosada no va, por lo tanto la respuesta es no. El montacargas, la respuesta es no al montacargas, pero sí hay una solución para la necesidad, para cumplir con el propósito. No es el montacargas, pero sí es unos andamios que nosotros ya tenemos ahí y en su momento se pueden colocar. Pero tampoco es en ese momento, no es que vamos a salir a buscar los andamios para colocarlos ahí. No, es cuando tú lo vayas a necesitar.
Ustedes entienden, el propósito del Señor es hacer su obra de llevar el evangelio a toda criatura. Porque Él dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y después dice que cada uno de aquellos que Él ya ha salvado, Él quiere conformarlos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, hay personas que vinieron a compartir el evangelio con nosotros. En su gracia nosotros creímos y ahora estamos caminando hacia parecernos más a Cristo. Todo eso es la obra de Dios y todos y cada uno de nosotros tenemos que estar involucrados en ella. ¿Con quién estaba hablando el Señor Jesús? Con sus discípulos. ¿Y qué le dijo a esos discípulos? Le dijo, id y haced discípulos. Entonces, ¿recuerdan lo que hemos estado conversando? Discípulos que hacen discípulos. Nosotros jamás vamos a dejar de ser discípulos. Siempre vamos a ser discípulos. Pero mientras estamos nosotros creciendo en Cristo, tenemos que llevar a otros a crecer en Cristo también. El Señor Jesús promete interceder por nosotros, versículo 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿No es eso glorioso? El Señor, primero vemos la oración de nuestra a Él y entonces vemos la oración de Él al Padre. Dice, no se preocupen, yo voy a hablar con el Padre. Óyeme, si nuestras oraciones a veces el Señor le dice, no, a la cubeta rosada, olvídate. Al montacargas, tampoco. Porque nosotros no sabemos a veces pedir, pero nuestro Señor Jesucristo sabe pedir siempre. Él nunca se equivoca. Y Él dice, intercede por nosotros, Romanos capítulo 8. Siempre intercede por nosotros. Y Apocalipsis dice, para siempre intercederá por nosotros, que es nuestro sumo sacerdote, en Hebreos. Es nuestro sumo sacerdote que para siempre intercede por nosotros. ¿No es eso glorioso? Nuestro Señor Jesucristo. Y la petición especial que Él habla aquí ahora mismo es que va a pedir al Padre que como yo me voy a ir, yo voy a rogar al Padre y el Padre va a enviar otro consolador. Y ustedes han escuchado la explicación sobre la palabra otro aquí. En el griego se utilizan dos palabras para otro. Una palabra es algo completamente diferente y la otra es algo del mismo tipo. Entonces, por ejemplo, cuando el Señor dice, no es bueno que tú sirvas, que tú tengas dos señores, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. Esa palabra es de diferentes, en naturaleza, en carácter y en intereses. Pero este otro que el Señor usa aquí, otro consolador, es del mismo carácter, de los mismos intereses, de la misma naturaleza. Entonces, ¿quién va a venir? Es otro igual que Cristo, que es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Entonces, Él sí va a estar ahora con ellos, donde quiera que ellos se fueran. ¿Ustedes se acuerdan Juan capítulo 4? Encontramos al Señor Jesucristo en el pozo y ahí llega a una mujer, la samaritana, y el Señor se pone a hablar con la samaritana. ¿Dónde estaban los discípulos? Estaban comprando comida, no estaban con el Señor no estaba con ellos. ¿Ustedes se acuerdan en Juan capítulo 11? Lázaro estaba enfermo, Marta y María estaban esperando por el Señor, estaban mirando su reloj, un reloj de sol, que tenían ahí, esperando que el Señor llegara, y el Señor no llega, y pasa un día, pasa el otro, y finalmente Lázaro se muere.
Cuando el Señor a los 4 días aparece, Señor, te estábamos esperando, si hubieses estado aquí. Pues ahora no sucede eso. Ahora el Señor Jesús, por causa de su Espíritu, en su Espíritu, está presente con cada uno de nosotros. Y por lo tanto, sí podemos llevar a cabo su misión, engrandecer su nombre. Otro de igual carácter. Y este Espíritu estará con y en los discípulos para siempre. ¿Ustedes saben por qué? Porque el trabajo jamás se terminará. Mientras nosotros vivimos aquí, el trabajo seguirá. Seguiremos sirviendo al Señor, a nuestro Dios, hasta el final de nuestros días aquí en la tierra. El trabajo jamás termina. Por lo tanto, necesitamos que Él esté con y en nosotros todo el tiempo. Continuamente nosotros nos sentimos incapaces de hacer la obra de Dios. ¿No es así? Y así debemos sentirnos. Incapaces de hacer la obra de Dios. Ahora nosotros debemos aprender a depender del Espíritu de Dios, quien nos habilita para hacer la obra que Cristo nos encomendó. Los miércoles, comenzamos este miércoles pasado a estudiar sobre el Espíritu Santo. Y más que de una forma teológica, en aplicación. Queremos aprender a conocer a la persona del Espíritu Santo y a relacionarnos con ella. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha encomendado su misión. Y sin el Espíritu de Dios no podemos llevarla a cabo. No vamos a ser eficaces. Necesitamos aprender a conocer al Espíritu Santo y a depender de Él, a relacionarnos con Él. Necesitamos y siempre necesitaremos al Espíritu de Dios para continuar su obra. Necesitamos su sabiduría, hermanos. Necesitamos su sabiduría y gloria a Dios que en nuestra congregación ya hay, yo creo que cerca de 50 personas de nosotros que hemos estado recibiendo entrenamiento de consejería y seguirán esos entrenamientos. Son buenos para nuestra alma y también nos sirve para nosotros ser instrumentos de Dios para otros. Nosotros necesitamos tratar con múltiples temas de la obra de Dios, el pecado en las vidas de las personas. Les voy a mencionar algunas situaciones que sí me han sucedido ya, y son unas pocas de todo lo que ha sucedido. Una llamada de una hermana que su esposo la estrelló contra la pared y la empujó hacia la cama. Son las 10 de la noche, ella está fuera de su casa y pide ayuda. ¿Qué se hace? Una joven universitaria que años atrás, un hermano de ella y un primo la estuvieron tocando inapropiadamente y ahora años después le asaltaban las dudas si ella era virgen, si ella había pecado contra Dios, si Dios la habría perdonado. Ella se sentía sucia. ¿Qué hacer? ¿Cómo orientarla? Hombres casados y jóvenes adictos a la pornografía. Mujeres adictas a la autocomplacencia sexual. Una pareja de novios se presentan delante de mí un día con un documento. Cuando miro el documento, ya habían estado casados hacía 9 meses. Y nadie lo sabía, ni sus padres, ni de padres de ella, ni padres de él. ¿Y ahora qué hacemos? Lo que ellos hicieron fue que buscaron 2 personas de la universidad, se casaron para ellos en su conciencia no sentirse acusados cuando tuvieran intimidad. Una esposa me llama y me dice que su esposo le dio un trompón, entre comillas, la misma palabra que ella dijo, en la cara. Salgo para allá, la encuentro con la cara hinchada de un lado. Busco al esposo a su trabajo. ¿Qué pasó? Y me dice, mire, pastor, ella le rompió un vaso en la cabeza.
que requirió 7 puntos. Luchas con la atracción del mismo sexo. Personas con deudas personales exorbitantes, con negocios personales en quiebra. También un matrimonio que después del nacimiento de su primer bebé, la mamá requirió cirugía y después requirió otra cirugía reconstructiva, y ambas cirugías lo que hicieron fue que la perjudicaron aún más de lo que estaba. Y no habían podido tener intimidad durante los siguientes 5 años. Jóvenes, bastante jóvenes. ¿Qué hacer? Nosotros necesitamos, hermanos, sabiduría, porque esos son solamente casos que suceden cada día y hay muchos más constantemente tratando con situaciones difíciles. Y gloria al Señor que hay muchos que se están preparando para poder trabajar, para ayudarnos los unos a los otros. Porque la Escritura dice que es la iglesia que tiene que hacer la obra del ministerio. Somos todos nosotros, no solamente los pastores. Necesitamos sabiduría para identificar nuestros dones y cómo ejercitar esos dones. Necesitamos sabiduría para enseñar a los hermanos a identificar sus dones. Necesitamos sabiduría para ayudar a personas y a familias con desafíos personales, situaciones médicas, dificultades emocionales. Necesitamos dirección para saber qué camino tomar con la congregación local, cuáles ministerios tomar, cuáles dejar. Recientemente le dijo a un hermano, tú no estás involucrado en demasiadas cosas. A la mayoría de los hermanos quisiéramos decirle, ¿no te quieres involucrar en algo? Pero a este hermano tengo que decirle, hey, me parece que te estás involucrando en demasiadas cosas. Y él me dijo, sí, pastor, yo tengo que frenar aquí. Gloria al Señor, está involucrado, está sirviendo en múltiples ministerios. ¿Y tú? ¿Qué valor tiene tu vida? ¿Cuál es la misión que tú estás llevando a cabo? Si Cristo dejó su misión para hacerlo a través de nosotros, ¿cuál está haciendo tu parte? Y esto no es para traer carga a tu conciencia y maltratarte, no, es para que te evalúes y decir, es que el Señor quiere usarte, tú eres su hijo, tú tienes su Santo Espíritu, tú eres el instrumento adecuado para estar en sus manos y servirle. El hermano Wenceslao necesita a alguien que por lo menos 2, 3 personas que le ayuden en ese ministerio. Ustedes ven que a veces tenemos dificultades con la proyección. Pero eso ustedes saben por qué. Porque hay falta de personas que estén sirviendo en esa área. Y déjame decirte, no hay que ser un genio para eso. Hasta yo lo puedo hacer, pero yo pudiera hacerlo, pero no puedo por el tiempo, no me toca. Por lo tanto, ojalá hombre, mujer, anciano o jovencito se levante y le diga a Wenceslao, entréname, yo quiero hacerlo. Wenceslao, levántate, por favor. Levántate, ven. Él es Wenceslao, el esposo de Keila. Y Keila es la esposa de él. Cuñado del pastor Yadín. Y le tengo que decir, porque yo sé que la mayoría lo conocen, porque hay algunos que no lo conocen. Y ese es un solo ministerio que necesita personas adicionales para trabajar. Dígale, Wenceslao, entréname, yo quiero hacerlo. Claro que tiene, miren, eso no es, pero déjenme decirles, cuando la proyección no está funcionando, ¿no es un poco frustrante adorar al Señor? Ustedes ven que algo tan sencillo es tan importante, sin embargo. Porque antes teníamos los himnarios en las manos, ahora los tenemos proyectados. Nos estamos ahorrando ese dinero, además de que constantemente los himnarios se estaban maltratando y había que estar comprando más y arreglándolos. Y algunos incluso los pedían prestados y después se quedaban por allá. Gracias al Señor por esa proyección.
Además que hay himnos que nosotros estamos cantando que no están en los himnarios, que vamos aprendiendo. Gloria al Señor por eso. Cosas son sencillas y todo esto se trata de trabajar con almas. Porque si la proyección no está bien, y estamos hablando solamente eso como ejemplo, nuestras almas van a tener un desafío para edificarse. Este es el Espíritu de verdad del Espíritu Santo. Y rápidamente, ya para terminar el mensaje, voy solamente a mencionar la base del poder. La base del poder está en creer en Cristo. El que en mí cree hará estas cosas. La base del poder está en amar a Cristo. Si me amáis, entonces guardad estas cosas, guardad mis mandamientos. La base del poder está en guardar su palabra, que está en el versículo 15, en el versículo 21 también. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El versículo 23 dice, el que me ama mi palabra guardará. Y el versículo 24 también, el que no me ama no guarda mis palabras. La base del poder está en rendirnos al Espíritu Santo. Ya vimos el versículo 16, otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Versículos 17 y 18, no os dejaré huérfanos, y por lo tanto ese Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir ni lo conoce, pero vosotros sí, Él estará con vosotros. Versículo 26, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y la base del poder también está en la comunión, en la intimidad con Cristo, y eso lo vemos en el capítulo 15. Recuerden que la Biblia no fue escrita por capítulos. Los capítulos fueron añadidos para ayudarnos a buscar mejor los pasajes. Entonces el capítulo 15 es el Señor diciendo, óyeme, el que en mí permanece, yo permanezco en él, es el que va a llevar fruto, el que va a ser buen instrumento en las manos del Señor en esta misión que Él nos ha dado. Por lo tanto, amados hermanos, el Señor sí nos ha dado este poder para nosotros vivir en misión y en esperanza. Porque los discípulos se asustaron, estaban sumamente asustados, porque el Señor dijo que los iba a dejar. Pero entonces en la persona del Espíritu Santo, el Señor Jesús está presente. Por lo tanto, sí podemos andar en misión, sí estamos aquí para hacer la obra que Él quiere que hagamos, que Él nos ha encomendado. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta oportunidad de concentrarnos en tu palabra. Gracias, oh Dios, porque tú nos has concedido a tu Santo Espíritu para que esté con nosotros y en nosotros. Y gracias, oh Dios, porque sí podemos servirte. Y por ti y en ti y contigo y tu Espíritu sí podemos ser eficaces y sí podemos ser útiles en tu obra. Gracias por todos aquellos que sirven. Gracias por aquellos que están dispuestos a servir ya. Gracias, oh Dios, porque sigues levantando nuevas personas entre nosotros para honrar a nuestro Señor en su servicio. Por Él y para Él te damos gracias.